Bueno, ahí me permitió grabar finalmente, así que vamos. Bien, presento. Así. ¿Sí? Avísenme cuando estén viendo. Esta vez no voy a sacar este cartelito porque me ayuda a saber si sigo o no. Si molesta mucho, saco el de ocultar. Bien, a ver, voy a hacer atrás. Acá, promesas. Voy a ir al código para mostrarles desde acá. Bien, ¿qué son las promesas? Las promesas son como en la vida real, son cosas que prometemos y dejamos que el tiempo nos diga si se cumple o no. Acá el concepto es el mismo. El tema es cómo yo creo una promesa. Bueno, en la vida real nos prometemos algo, depende de la tradición. Algunos se dan el meñique, otros simplemente de la mano o con decirlo ya está. Pero para JavaScript tiene una sintaxis y es la siguiente: el new promise. Y adentro, ahora sí voy a pasar al código, y adentro acá pueden ver que recibe como argumento de este promise, recibe una función. Acá. Recibe una función que tiene dos parámetros y además está escrita en formato de arrow function. Ahora, yo esta promesa de esta forma estoy creando una promesa. El cuerpo de mi promesa es este, lo que está dentro de los corchetes, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta promesa? Dice, si la película que me pasas por parámetro es Peli Wonder Woman, la voy a imprimir y con este resolve indico que mi promesa se cumplió. Si la peli que me pasas como parámetro no es el objetito Peli Wonder Woman, va a ir por este elf y me va a ejecutar este reject. El reject y el resolve siempre llámenlos de esta forma, ¿no? ¿Qué significa el reject? Que la promesa no se cumplió. Ahora, fíjense que este código de promesa no está suelto así nomás en el archivo, sino que está dentro de una función, vamos a vuelta, sino que está dentro de una función a la cual la he escrito en formato de arrow function y además la he almacenado en la variable imprimir con promesa si es Wonder Woman. Bien, esto, bueno, es la declaración de promesa, siempre más o menos, siempre es la misma forma en la que la tienen que declarar. El cuerpo, ya eso lo eligen ustedes y depende de lo que haya depende de lo que tenga que hacer su función, pero siempre que ustedes consideren que esta promesa se cumplió, tienen que escribir este resolve. Yo por lo menos para esta promesa de ejemplo, yo considero que se cumplió cuando la peli que me pasan por parámetro es el objetito Peli Wonder Woman. Y considero que esa promesa no se cumple si es otro objetito el que me pasan por parámetro. Bien, esto es la declaración de la promesa, ¿no? Ahora, ¿cómo yo llamo a esta función que adentro tiene una promesa? De esta forma. Y acá espérenme un ratito porque tengo que comentar la parte de asíncrono. Ahí está. Bien, acá estoy llamando a mi función que contiene la promesa y acá le voy a pasar otra película para que veamos el caso de que no se cumple primero. Si ustedes en la promesa se ejecuta por este resolve, entonces el código que se va a ejecutar después sería el que esté acá dentro. O sea, lo que esté acá dentro de esta función anónima. Si una promesa, quiero decir es que si una promesa se cumple, se va a ejecutar el then, y si una promesa no se cumple, se va a ejecutar el catch. Entonces, vamos a ejecutarla para verificar lo que les estoy diciendo.
ejemplos. Y acá me dice entró error y me imprimió undefined. ¿Por qué me imprimió undefined? Porque acá en mi reject yo no estoy devolviendo nada. En este reject yo podría decir, o sea, podría mandar un string, por ejemplo, rechazado, y al ejecutarse por el catch, ese string rechazado vendría a almacenarse en esta variable que le puse nombre error, y acá si le ejecutamos de nuevo van a ver que se imprime. Entró a error y me agregó el rechazado ese que yo le mandé por acá. Ahora, yo acá le estoy pasando un string, pero eso no significa que pueda pasarle cualquier tipo de dato, ¿no? Le puedo pasar un número, le puedo pasar un booleano, le puedo pasar nada, y el caso que vimos recién es en el que no le paso nada, y me está imprimiendo undefined porque justamente no le estoy pasando nada. Ahora, ¿qué es este undefined? Es la nada en JavaScript significa más o menos undefined. Por ejemplo, si ustedes declaran una variable y no le asignan un valor, cuando le impriman les va a dar undefined porque al declarar la variable separaron el lugar para esa variable. Pero como no le asignaron ningún valor, ese lugar está como vacío. Está guardado, es como un parking de estacionamiento, está guardado el lugar porque lo pagas todos los meses, pero está vacío porque tu auto no está. Nunca lo fuiste a estacionar ni una sola vez. Bueno, entonces cuando declaras una variable pero nunca le asignas nada, se te almacena este undefined ahí. Y lo mismo acá, como yo lo rechazo pero no le mando nada y acá estoy esperando algo, me pone undefined. Bien, esto está entrando acá porque yo le pasé como argumento Peli Little Woman. Y mi promesa solo se cumplía si yo le pasaba como argumento, déjenme recordar, Peli Wonder Woman. Vamos a ver el caso de éxito. Lo copié ahí, voy a ocultarlo. Voy a ejecutarlo de vuelta. Y acá pueden ver que como yo le pasé como argumento ahora sí Peli Wonder Woman y mi promesa esperaba, se cumplía si le llegaba eso, se ejecutó por el DEM. Vino acá, se cumplió y ejecutó esta parte de código. Fíjense que también el DEN es una función anónima, ¿no? El DEN recibe como argumento una función, por lo tanto, esta función que está seleccionada en azul es un callback. Es una función de callback y es una función anónima. Y además está escrita en la sintaxis de arrow function. Bien, como se ejecutó por acá, me imprimió, entró al éxito y me ejecutó la función imprimir película Wonder Woman. Esto lo único que hacía era imprimir este cartelito e imprimir el objetito de la peli Wonder Woman. Bien, esto es la parte de promesas. Acá espero dudas. Mientras voy pasando a la parte de a lo que sigue, pero si tienen dudas, pásamelas y ya las... Bueno, la primera duda es ¿cuándo se usa o para qué? Bien, ¿para qué se usa? El para qué se usa, o sea, cuando vean la parte de Mongo van a ver que esto lo aplican siempre. Si ustedes crean una función, podrían crear una promesa en cualquier momento en esta función. Lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando la llamen, ya no va a llamarse así como el resto, porque así les daría un error. Esperen, en lugar de darle enter, voy a comentarlo. Ay, se me está imprimiendo. Ah, pero se me está imprimiendo porque me está imprimiendo lo de acá adentro. ¿Ven? O sea, le ejecutó, pero no imprimió nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy manejando el caso de que la promesa se cumpla, ni el caso de que la promesa no se cumpla.
siempre que ustedes tengan una promesa, no corten simplemente el llamado acá, sino que tiene que estar su den y tiene que estar también su catch, para que ustedes sepan manejar, o sea, sepan saber si se cumplió o no. Es como en la vida real, ustedes no van prometiendo y después se olvidan. Bueno, en mi caso sí, porque tengo mala memoria, pero ustedes no van prometiendo y después se olvidan, sino que no es que están tampoco esperando precisamente, pero con el tiempo les va a decir si se cumplió o no. Ahora, Sí, no, por ahí explicar el tema del uso con las, o sea, la ejecución asíncrona. Sí, ahora pasamos a ese y quizás acá también ayuda un poco más a entender el tema. Bien, vamos a la función asíncrona. Déjenme que les comente esto. Claro, porque si no, por ahí las chicas lo relacionan más con un if-else, o sea, como si cumple tal condición, si no. Ese sí, ese es un ejemplo simple, ¿no? Cuando vean el tema, por ejemplo, cuando se conecten a la base de datos, ahí puede que tenga una promesa y quizás ese método no lo crean ustedes, ya los brinda otra cosa, pero o sea, sabemos que eso devuelve una promesa. Entonces tenemos que manejarlo con el den y con el patch. Bien, funciones asíncronas. Vamos a ver un poco de vuelta acá. Las funciones asíncronas, como ya una de las chicas había comentado, Bel, creo el lunes, ¿qué son las funciones asíncronas? Son como funciones que o sea, nos permite ejecutar código al mismo tiempo, de forma paralela o concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Voy a usar un ejemplo de Pau muy bueno, uno en el restaurante. Por ejemplo, ustedes cuando van a un restaurante, se sientan en la mesa, viene el mozo, les toma el pedido, lo lleva al cocinero, el cocinero empieza a hacer el pedido, mientras el mozo sigue tomando otros pedidos y mientras ustedes que están esperando la comida están usando el celular o hablando con alguien o haciendo otras cosas. Es así, o sea, en la vida real. Ahora, ¿qué pasa en JavaScript si no hubieran funciones asíncronas? Yo me siento, hago mi pedido, mejor dicho, yo me siento, viene el mozo, hace mi pedido, cuando el mozo toma mi pedido y se va, yo me quedaría frisada si fuera JavaScript solito, sin funciones asíncronas, y estaría congelado, frisada, hasta que el mozo vuelva con la comida. Y el mozo iría a la cocina, le dejaría el pedido del menú, y el mozo se quedaría frisado esperando hasta que el cocinero termine el plato. Una vez que el cocinero termine el plato, le da el plato al mozo, el mozo se descongela, agarra ese plato, lo lleva a la mesa, y cuando yo recibo el plato, recién ahí me descongelaría. Bueno, eso sería en un mundo síncrono. Con esto de las funciones asíncronas nos permitiría que yo, mientras esté esperando el pedido, esté haciendo otras cosas porque no me puedo quedar frisada. Y lo mismo, mientras el mozo está esperando a que el plato salga, está haciendo otros pedidos. Y el cocinero, mientras no tiene ningún plato para cocinar, también está haciendo otras cosas, porque si no, de otro modo estaría frisado. Eso como para hacer una analogía, ¿no? Lo que nos permiten hacer las funciones asíncronas. Acá voy a ir al código y acá les voy a mostrar, yo he declarado una función, la cual es una función anónima, está escrita en sintaxis de flecha, recibe un parámetro y a esta función la he almacenado en mi variable mostrar peli Wonder Woman asíncrono. Le puse este nombre, pero puede ser cualquiera, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta función? Utiliza un método setTimeout, que este método no lo creé yo en ninguna parte del archivo. Es un método que ya viene en la librería JavaScript y que lo puedo usar. Ahora, si ven bien este método, como primer argumento recibe una función.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que está en azulcito es una función de callback porque es argumento de este otro. Y como segundo argumento recibe un número. ¿Qué es lo que hace este setTimeout? Espera que esta cantidad de milisegundos o segundos, creo que es, no, milisegundos debe ser, es milisegundos me parece. Espera esta cantidad de milisegundos y una vez que se cumple, ejecuta esta función. Y vamos a verlo actuando solito. Acá ven, apenas se nota la diferencia, pero esperó un poquito para imprimir. Acá ven que está vacío y recién ahí imprimió. Al ser una función asíncrona, yo puedo elegir ejecutar otra función después, y si esto no fuera síncrono, yo tendría que esperar estos 1000 milisegundos para que esto se ejecute, y después de que esto se ejecute, recién imprimir, recién se ejecutaría esto. Pero al ser asíncrono, yo le digo, ejecuta esta función, esto va a venir acá, va a recibir una película como argumento, va a encontrar el setTimeout, va a guardar esta función de callback en algún lado ahí adentro, y va a iniciar el contador hasta que llegue a 1000. Una vez que termina de hacer eso, la ejecución sigue, entonces se ejecuta este método, y cuando terminan esos 1000 milisegundos, se ejecuta lo que está acá adentro. Para que veamos cómo es eso, voy a imprimir esto. Acá estoy llamando a mi función asíncrona y a mi función imprimir película Little Woman. Bien, analicemos un poco esta salida. Mi función se ejecutó, después vino acá, seteó el timeout, se inició el contador, o sea, esto ya empezó a contar, y después siguió ejecutando lo que sigue. Por eso es que acá vemos que el resultado, o sea, lo que consolea dentro esta función, ¿no? Y una vez que se cumplió el tiempo, imprime, ejecuta esto. Por eso acá vemos primero el imprimir película Little Woman y después vemos el imprimir película Wonder Woman, que es esta otra función. Bien. Esto en el mundo de las funciones asíncronas. Volviendo a las promesas, o sea, actualmente es importante, o sea, cómo saber cuándo tienen que usar una promesa o no. Generalmente cuando ustedes separen en la definición del método, o sea, nosotros ya usamos muchas funciones que retornan promesas. De hecho, Node tiene muchas funciones que retornan promesas. ¿Y cómo sabemos si retorna una promesa o no? En la documentación o en el IDE, en este caso el Visual Code. Si separan en el método, acá más o menos les dice lo que espera como parámetro y las cosas que espere como parámetro y lo que devuelve. Cuando ustedes vean que lo que devuelve es una promesa, ahí tienen que manipularla con el den y con el catch. De otra forma, o sea, solo se ejecutaría y no tendría sentido porque no estarían tomando acciones cuando esa promesa se cumpla o no. El then significa que voy a tomar acciones cuando se cumpla y el catch cuando no se cumpla. Este ejemplo de promesa con el if es muy simple, pero es para que entienda más que nada cómo manejar las promesas, cómo manejar los resultados. Cómo manejar los resultados y cómo manipular cuando algo nos devuelve una promesa, ¿no? Acá puede ir cualquier cosa, el if y el else es para que no sea tan complicado, pero en todo lo que nosotros hagamos también podemos elegir, quizás tomamos la decisión de que todas nuestras funciones tienen que devolver promesas. Entonces todas las funciones tienen que empezar en su cuerpo con esto. Generalmente es más de lo que las usamos que lo que creamos, promesas, ¿no?
Digo que las usamos porque, como les decía recién, o sea, hay muchos métodos en Node o cuando ya van a ver cuando se conecten a la base de datos, que ya por adentro usan promesas, entonces nosotros cuando llamamos esos métodos tenemos que tener en cuenta el then y el catch. Bien, y acá sí espero dudas y muchas dudas respecto a los dos temas, promesas y asincronía. Pregunta Mariana si promesas se aplica a resultados de funciones. A resultados de funciones. Por eso sería porque, por lo que yo acá estoy después de la función haciendo el punto de n. Claro, es como que cuando retornas una promesa, esa promesa se convierte en el resultado de la función. Claro, Entonces, o sea, eso es lo que hace que tengas que usar el then y el catch para ejecutar cierto código que vos necesitas sí o sí que se ejecute solamente después de que terminó de procesar la promesa. Tiene que ver con el tema de la sincronía. Normalmente, o más que todo, se usan para ejecuciones asíncronas. Entonces, cuando voy a ejecutar algo y que no sé cuándo va a volver y puedo seguir ejecutando otras cosas, normalmente voy a necesitar usar un then y un catch para seguir ejecutando los otros pasos siguientes que van a depender del resultado de este. exacto, o sea, acá, por ejemplo, podríamos hacerlo de esta forma. Podemos retornar una promesa. Voy a copiarme esta parte, cosa de no escribirla. Y al retornar esa promesa, me voy a llevar el cuerpo acá. Ay, le erré a un corchete. Ay, ¿qué me está faltando acá? Denme un segundo. Vamos a poner acá el resolve mientras voy viendo qué es lo que me falta. Y vamos a poner acá, nos vamos a llevar esto acá. Ya les cuento cómo estoy cambiando esta función. Me voy a llevar esto acá. Voy a llevarme esto dentro del if. Y el resolve está después de que se imprime el set timeout. Y ahora tengo que ver porque me está diciendo que me falta una coma. A ver, déjame un segundo. ¿Puede ser que te falte cerrar el paréntesis del new promise? Eso me falta. Acá. Ahí está. Gracias, Nati. Bien, a ver. ¿Qué es lo que hice acá? ¿Cómo transformé mi función asíncrona con una promesa? Recibo una película. Y acá esta función va a retornar una promesa. Y si esta película es igual a peli Wonder Woman, voy a esperar 1000 milisegundos, voy a imprimirla y voy a decir que mi promesa está cumplida. Si es distinta, le rechazo. Ahora, ¿para qué me sirve esto de la promesa? Porque resulta que yo ahora necesito que si le paso como parámetro, ¿cuál era? Peli Wonder Woman, necesito que después de eso imprima. ¿Dónde estás? Acá.
Bien, necesito que después de esto imprima peli. Dame un segundo, chicas, que se me complicó el por copiar y pegar. Ahí está. Después de esos 1000 milisegundos, si como yo le estoy pasando el peli Wonder Woman, necesito que me imprima el película Little Woman. Pero en el caso de que no sea esto lo que en el caso de que la promesa no se cumpla, voy a decirle que, voy a indicar que no se cumplió. Y además yo, o sea, no me puedo quedar esperando a saber si, o sea, no me puedo quedar frisada esperando a que esto se ejecute o no, porque necesito que se ejecute otra línea de código, como por ejemplo, estoy buscando qué otro método tengo para Woman, Wonder, Pretty Woman. Vamos a hacer que se imprima este solito. Bien, vamos a ejecutar esto. Y acá me faltó una tilde. Me dio un error. No está definido. Le pude haber errado, pero no importa. Lo único que quiero demostrarles acá es que esto se sigue ejecutando mientras esperamos lo de la promesa. ¿Ven? Eso se ejecutó primero porque la promesa todavía está ejecutándose, está esperando a ver si se cumple o no. Y una vez que se terminó de ejecutar, me empezó imprimiendo Peli Wonder Woman. Ay, déjenme ver porque creo que se me... Ahí está. Me ejecutó primero la línea después a la que yo inicié la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa todavía está esperando ese set timeout que lo puse en 1000 milisegundos. Una vez que se ejecutó ese set timeout, empezó a ejecutar el cuerpo que tenía dentro del set timeout, o sea, esto. Y por eso es que acá está imprimiendo Peli Wonder Woman, y acá dentro en este método tengo el console log de esa peli, ¿no? Y a todo esto, este método no se quedó esperando ahí frisado, sino que largó la promesa, dijo qué hay que hacer si se cumple y qué hay que hacer si no se cumple, y siguió ejecutando la línea siguiente. ¿Qué iba a hacer ahora? Iba a poner un caso en el que la promesa no se cumpla. Voy a ponerle Peli Little Pretty Woman. Vamos a ejecutarlo. Y acá ven, se ejecutó la línea siguiente al llamado de la promesa porque sigue esperando. Se ejecutó esto primero y lo otro sigue esperando el contador a que se cumpla los 1000. Una vez que se cumplieron los 1000 milisegundos, como la peli es distinta a Peli Wonder Woman, la que yo le pasé, simplemente rechazó esa promesa. Y acá, bueno, esto ya se había impreso. Y al rechazarla, entró por el catch y imprimió el no se cumplió. ¿Se entendió ahí, o sea, cómo van relacionadas las promesas y la parte asíncrona? O sea, las promesas generalmente se usan para esta parte de asincronía, para manejar las respuestas de estos métodos asíncronos. Porque si no, o sea, alargaríamos el método. En el caso, el primer ejemplo que les puse solo era un imprimir. Pero estos métodos asíncronos, o sea, por dentro toman decisiones y te devuelven un true y un false, por ejemplo, y en base a si te devuelve un true o un false, haces una cosa o la otra.
pero después hay un cuerpo que se ejecuta, que se sigue ejecutando. ¿Sí? Inclusive también, Mili, podemos concatenar varios den. Exacto. Acá ya me, si ahí me ayudas un poquito, Tenemos Pau. varias promesas. Esto normalmente aplica mucho a lo que es llamadas de base de datos o cuando vamos a consumir algún otro servicio externo, que son tiempos en los que tenemos que mandar una request, una petición, y después nos tenemos que quedar esperando que esa petición sea cumplida o vuelva. Entonces, siempre lo que es un acceso a base de datos o una llamada a otro servicio externo, vamos a tener que manejarlo como con promise. Y normalmente esas llamadas son, hay que resolver a su vez a veces la respuesta. Hay que desencadenar otro proceso que a su vez es otra promise y así, entonces podemos ir concatenando procesos. Acá, o sea, este podría ser otra promesa, y si esto se cumple y esta que también supongamos que devuelve una promesa se cumple, hago otra cosa. El aviso sería la respuesta, digamos. Ahí Mariana pregunta, a ver si yo estoy entendiendo bien. Aromika pregunta, ¿y las funciones te avisan cuando devuelven una promesa? Creo que se refiere a esto. ¿Ves? Por ejemplo, acá, yo me estoy parando sobre esta función y acá me dice, la función, lo que recibe por argumento, el tipo de dato que tiene que ser este argumento, en este caso cualquiera, y te devuelve una promesa. Entonces yo sé que acá, después de esto, tengo que manejarlo con un den, y en el caso de manejar el error, agregar el catch. ¿A eso creo que se refería? Sí, eso. Y bueno, acá es una función que he creado yo, pero generalmente JavaScript está muy bien documentada, y los IDEs también ya de por sí, función que utilices, si te paras ahí, depende del IDE, si le haces control punto, te lleva a esa función en donde puedes ver los parámetros que recibe y lo que devuelve. Y además, como un plus, te lleva a la clase donde está definida, voy a decir interfaz, pero no se preocupen por esa palabra, donde está definida esta función, y ahí podés chusmear todas las funciones que tiene JavaScript y que podemos usar. O sea, en parte, todas las funciones que tienen este archivo y que podemos usar, ¿no? Yo acá solo estoy usando el set timeout, pero podría usar sé lo que recibe, sé lo que devuelve, y si quiero saber qué es lo que hace, puedo irme a la documentación de JavaScript o Google Amigo, y todo eso ayuda. Google ayuda un montón. Y ya hay una página que después la van a conocer que se llama Stack Overflow, que también ayuda un montón. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, chicas, ¿alguna otra duda? Estaría bueno que ya podamos pasar a la práctica, ya estamos en hora, y que, bueno, continuar. No sé si habían podido ya pasar a la parte de reestructurar los archivos. Sí, ¿en qué parte se quedaron? Así partimos de ahí. Sí, cada una seguramente va a estar en un nivel distinto. Hay algunas que ya pudieron hacer esa parte. Yo voy a ir reestructurando el mío. Bien. Lo que les quería mostrar también
capaz en un segundito hago compartir pantalla, pues por ahí tienen problemas, digamos, para posicionarse y ejecutar algún archivo en particular. Con esto de tener varias carpetas y que hemos empezado, algunas han empezado un proyecto distinto cada día, otras lo han reutilizado. Entonces necesitaríamos tener una forma de asegurarnos de que estamos paradas correctamente en el proyecto. Entonces, sí. ¿Lo muestro acá, Pau? ¿O? Sí, como quieras, si quieres mostrar. Bien, primero, ¿cómo abrimos la terminal? ¿Parto desde que ya hemos abierto el proyectito o muestro cómo abrir el proyecto? Yo diría de cómo abrir el proyecto. Dale. Voy a cerrar esta. Voy a abrir otro visual. Y tienen dos opciones cuando abren un visual. O les abre así, vacío, sin proyecto alguno, o les abre ya con algún proyecto con el que estén trabajando. En cualquiera de las dos opciones, para abrir un proyecto, ustedes simplemente se van a el menú archivo, abrir folder, le dan clic, y ahí sí tienen que saber el path de la carpeta que quieren abrir, ¿no? En mi caso quiero abrir este, que es del que ustedes partieron para hacer el primer video. Lo selecciono y le doy clic en abrir o seleccionar folder, depende del idioma que tengan en Windows. De ahí ya esperen y acá ya tenemos el proyecto abierto. Ahora, ¿cómo yo ejecuto un archivo en particular o cómo sé que estoy bien parada para ejecutar un archivo en particular? Vamos a... un segundo. Voy a crear un archivito acá, funciones, que no va a tener nada que ver con esto, y lo voy a llamar ejemplos. No tiene nada que ver con la API, me refiero, ¿no? Es para mostrarles cómo asegurarme que estoy parada bien para ejecutar solo este archivo. Voy acá a funciones y voy a agregarle un código cualquiera que sea console.log. Hola. Y ahora resulta que yo no quiero ejecutar la aplicación, solo quiero ejecutar este archivo. Me voy a una terminal, menú terminal, new terminal. Y esto siempre se les abre en el path de la carpeta, ¿no? Yo para ejecutar un archivo tengo que asegurarme que estoy en el path del archivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tendría que moverme hasta donde está este archivo. ¿Cómo me muevo? CD, espacio, y como estoy en la carpeta está de MEDCAM 2020 base, acá pueden ver que estoy en esa carpeta, CD espacio, y le voy a escribir que vaya a la carpeta funciones. Voy a CD funciones, acá, bueno, ven, empiezo a escribir fun, y le doy tab. Y ahí ya me lo autocompletó y me agregó este punto barra invertida, que significa que es desde el punto actual desde donde yo estoy, o sea, desde la altura de adentro de la carpeta medcam, andate a la carpeta funciones, y después le digo, después le doy enter. Ahora yo sé que ya estoy acá adentro en esta carpeta funciones, y como adentro tengo mi archivito ejemplo.js, tranquilamente podría escribir node ejem y presiono tab, la tecla tab, ¿no? La tecla tab es la de izquierda, de arriba hacia abajo, la tercera. Escribo node y el nombre del archivo que termina en JS y ya me ejecuta solo ese archivo. Ahora es distinto, o sea, yo acá solo estoy ejecutando un único archivo con JavaScript, ¿no? Esto, si yo necesito levantar la aplicación completa, recuerden que es
tengo que estar parada a la misma altura donde tengo este archivo, entonces eso significa que mi pad debería estar en MEDCAM Web 2020 base. ¿Cómo vuelvo yo a eso? CD, dos punto y punto, me vuelve a la carpeta anterior. O sea, si yo estoy parada en funciones, me va a volver a MEDCAM. Si yo estuviera parada en MEDCAM Web 2020 base, me volvería a MEDCAM solita. Le doy Enter y ahora veo que ya me llevó a ese MEDCAM Web 2020. Y esto era para iniciar la aplicación. O sea, yo con el Node y un archivito JS solo ejecuto este archivo, nada más. Pero si yo quiero iniciar el servidor, acuérdense, ayer estuvieron viendo con el npm start, esto ejecutado en la misma altura donde está el archivito package.json, ya les inicia el servidor. ¿Se entendió ahí cómo ejecutar un archivito solo? Creería que sí, o ya están viendo las prácticas las chicas. Bueno, era más que todo para las que tenían por ahí inconvenientes con ejecutar el proyectito que teníamos ayer, que va a ser la base para la práctica de hoy, ¿sí? El proyectito que tenían ayer, lo tienen que ejecutar con esta línea. Tienen que asegurarse de que la terminal les abra en MEDCAM Web 2020 base y ahí escribir en el npm start. Sí. También hay otro truquito que le decía a otra de las chicas hoy, que si quieren asegurarse... ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Sí. Que hay otro truquito de que si yo quiero asegurarme de estar parada en la carpeta funciones, o sea, para ejecutar mi archivo de funciones, puedo hacer clic en el mismo archivo funciones, clic derecho, y ese que dice Open in Integrated Terminal. Mira, sí, ese no conocía. Es mucho más sencillo que escribir comandos. No, bueno, también sirve. Te lleva directamente a la carpeta donde está ubicada ese archivo. Entonces vas a saber sí o sí que si es ese el archivo que vos querés ejecutar, te va a colocar en esa carpeta. Exacto. El punto C siempre tienen que leer dónde están paradas antes de ejecutar un comando. Exactamente. Lo otro también, bueno, ayer creo que no ejecutamos con npm start, estuvimos ejecutando con Node, el archivo de server, digamos. Que muchas le pusieron index. Ahí también con Sabri, ahí Sabri en el Slack pasó el código de lo que sería nuestro archivito principal, que algunas lo tienen como index, otras como server, le pueden poner cualquier nombre, digamos, pero lo van a encontrar ahí para copiarlo y empezar de cero si ustedes quieren. Lo único que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener el proyecto inicializado con npm init y eso les va a crear el package JSON y tienen que tener instalado el Express y bueno, y todos los pasos. O sea, por ahí no les conviene empezar de cero a instalar todo, sino si ya lo tienen de ayer, mejor. Así que, bueno, ahora la idea es que sigan, que estén con las prácticas de los videos que pasé por el Slack. Así que seguimos ahí atentos a las dudas, ¿sí? Genial. Tienen el orden en cómo seguir con los videos, ¿no? Sí, yo pasé el video 1 y el video 2. Buenísimo. Entonces, ¿quieren que esperamos un rato y después hacemos el 3 o muestro ahora el... Vamos a esperar que hagan el 1 y el 2, ¿sí? Bien, perfecto. No.
El video 2, la lista ya les pasa. Sí, eso sí. ¿Dónde está? Intenté poner en el medio de los videos algunas explicaciones. Si no se entienden, pasen dudas. Un segundo. Permiso, me marca tu WhatsApp.